Hola, muy buenas. Bueno, como ya sabéis, en este mes de marzo me gusta charlar con amigas. Esto parecíais un gato, pero no es Sibi. Y quería traeros esta semana a mi buena amiga Leticia Cortina. Igual no os suena demasiado si no estáis demasiado metidos en el mundo de Tolkien, en el mundo de la investigación académica. Ahora vais a ver que es un montón de historia, de filosofía y demás. Pero bueno, lo primero que voy a hacer, bienvenida a mi canal, Leticia. Hola, bien hallada, muchas gracias. Bueno, yo conocí a Leticia a través de la Sociedad Tolkien Española, aunque ella no es socia, pero ha participado en muchos eventos y muchas charlas. Y yo otra cosa la conocí, entre otros motivos, porque yo te escuché hablar en Regreso a Hobbiton de yo no sé si he escrito más libros, pero al menos este le tengo yo muy fichado. De Portadores de Luz. Pero bueno, antes, luego ya hablaremos de este libro, haremos un poquito de spam, pero antes de entrar en ello, lo primero, cuéntame un poco la trayectoria para el que no te conozca, un poco a qué te dedicas o cuál es tu profesión, o porque yo es que entro en tu LinkedIn y estoy abrumado, o sea, lo digo en serio, o sea, estoy totalmente fascinado con todo lo que tú has hecho, eres doctora, tienes un máster, o sea, has trabajado en 20.000 millones de sitios, un poco tu trayectoria vital y luego cómo llegaste a descubrir y a conocer tanto a Tolkien como a George Martin. Bueno, a ver, que se me mete brisa en pantalla. No te preocupes, mi Pues gato sale un montón, o sea, que no te sí, preocupes. es que quiere un poco de atención y se pone aquí. Bueno, eso me haces una pregunta buena porque es complicada, porque es verdad que yo he estado dando muchas vueltas. Yo soy doctora en filosofía, mi carrera principal es filosofía. eh, todo lo que hago y todo lo que he hecho, de alguna manera, es desde la filosofía, que es como yo la entiendo, que es una indagación profunda sobre la realidad. Entonces, yo estudié filosofía, tengo también el máster de filosofía, tengo además un máster en arqueología para poder hacer mi doctorado en filosofía sobre cultura material, sobre mitología. Entonces, bueno, empecé vinculándome mucho al mundo académico en esta trayectoria para trabajar en la universidad, pero en un momento determinado pues vi que no tenía que no tenía la flexibilidad que yo necesitaba para tocar los temas que yo quería, porque yo como filósofa toco temas que a veces son un poquito poco ortodoxos en el ámbito académico de la filosofía. Mitos, mitología, que ahora está teniendo más tirón, pero en ese momento no. El estudio del folclore, que me interesa muchísimo. Claro, te encuentras aquí a un filósofo que está estudiando amuletos, magia histórica, que bueno, pues que llama Por ejemplo, bastante para la que la atención. gente lo sepa, Leticia al lado en la cadena SER, que es la cadena de radio más escuchada en España y de las más escuchadas del mundo en español, diría. Os hablo, por ejemplo, eso de más contar historietas de como de eso, de elementos casi de sobrenaturales que hay escondidos por Madrid, de Sí. casi como amuletos mágicos, talismanes y cosas así, ¿no? Sí, ahora mismo que yo sepa, la única investigadora en España que está trabajando un tipo de amuleto que se llama amuleto oculto en edificio, apotropaico oculto, que son complejos amuletísticos que sirven para, suponemos, proteger las casas o propiciar las cosas buenas hacia, bueno, las casas u otros edificios están bastante localizados en otros países, pero en España los tenemos muy perdidos y aparecen. Entonces, pues hace unos años localicé un depósito con zapato oculto, lo tengo publicado en una revista abierta, la revista Folklore, si tenéis curiosidad porque es muy interesante. Bueno, parte ¿Cómo se parcial a llama? la hora de Estoy es hablando, interesante. el zapato oculto, estoy hablando que lo voy a buscar, el zapato Ah, oculto. vale, perfecto, sí. Y luego pues he seguido porque han empezado a salir muchos casos de estas prácticas, incluso en la memoria popular cercana, gente que conozco que lo ha hecho o lo ha visto hacer en su casa. Entonces, bueno, pues de ahí pues he estado desarrollando esa investigación y ya digo, soy la única persona en este momento que yo sepa en España que lo lleva. Y bueno, pues es muy emocionante. Entonces, sí, estas cosas las hago, pero no me entiendo a mí misma como mero pues, folclorista o etnógrafo, sino que lo hago pues con un interés filosófico, un interés un poquito más fundamental. Y bueno, como digo, me desvinculé del entorno académico en un primer momento y empecé pues a trabajar en cosas, vamos a decir, un poquito más de subsistencia en la medida en la que me lo permitía, relacionadas con mis ámbitos de interés. Entonces he hecho un montón de cosas mientras seguía estudiando. He estado haciendo otros cursos y otras cosas. Tengo publicaciones de este tiempo. Y ahora estoy volviendo un poquito al ámbito académico, ya con todo este acervo, este bagaje. Y pues en esto es que he estado pues publicando otra serie de cosas, inclusive pues el libro que has sacado. Y entre medias, ¿Sí? pues el estudio de Tolkien ha sido fundamental, Mm. porque
el estudio de... Yo soy de esos que conoció a Tolkien en su literatura, pero lo que de verdad me enamoró de él fueron los ensayos, que es una cosa un poco... Suena un poquito así ¿Sobre los como... cuentos de hadas o cuál es el que más te Eso gusta? es. Sobre los cuentos de hadas me Los cambió la vida. monstruos y los críticos es ya muy hardcore, ¿eh? Yo le he visto a Helios del Rosario, que es para mí la persona que mejor conoce Tolkien en España, incluso más que tu amigo y para mí apreciado Eduardo Segura. Para mí Helios del Rosario es... No he conocido a nadie como Helios del Rosario, que es de los vieja guardia de Tolkien española, y yo le he visto hablar de los monstruos y los críticos, y eso es mucho nivel, ¿eh? No, es que son unos ensayos maravillosos, y a mí me llegaron en un momento de mi andadura, que estaba todavía en el colegio, a punto de entrar en lo que sería bachillerato, instituto, y al leerlos cuando me di cuenta de que no es que yo fuera rara, es que era la impresión que tenía yo, sino que yo pensaba en categorías muy parecidas a eso y que pues se puede hacer trabajo intelectual. A ver, Leticia, debo decir que lo normal con 15 años es leer la Super Pop o la Nintendo Acción o las hobby consolas o la guía marca de fútbol. No leer bueno, la ensayos hobby de consolas Tolkien. también la leía, ¿eh? A Pero ver, la Super Pop es un rollo. que yo leí eso de los anillos antes que tú, con 11 años. Pero, o sea, no en tiempo, sino en edad, Pero bueno, pero que leer ensayos de Tolkien, yo con 15 años estaba pensando en otras cosas, pero bueno. Sí, ya digo, a ver, yo era un poco rarita. Yo era la que tenía fama de empollona y todo eso en clase porque leía cosas raras. Pero bueno, también lo da luego el perfil. Pero claro, el leer esos ensayos de Tolkien, pues que era no solo pues, un autor de fantasía, entiéndase lo que se entienda por la fantasía, sino un académico brillante con una carrera fantástica de éxito, pues me hizo plantearme la posibilidad de buscar una proyección por esa vía, y eso es lo que en parte va a apuntalar mi carrera filosófica, o al menos mi vocación filosófica. Por eso Tolkien siempre ha estado en el trasfondo de muchas cosas que he hecho, pero lo tenía muy calladito porque mis experiencias iniciales y compartiendo impresiones con Tolkien son de en torno al estreno de las películas de Peter Jackson. Y yo me encontré con un fandom muy agresivo en aquella época. Que ahora la gente no se acuerda, pero cuando salieron las pelis de Peter Jackson las pusieron del revés. Ahora son las buenas, pero... Y entonces, vamos a decir que era entusiasta de armario. Si hacía falta lo decía, pero no me había puesto nunca a intentar elaborarlo, hacer algo con ello. Y en tiempo reciente, pues, de hecho me puse durante el confinamiento, ya me animó una amiga, que es a la que dedico el libro, dice, pues estas reflexiones que hacemos, que me comentas, deberías escribirlas, y ya pues me animé y es el germen de este libro, Portadores de Luz, aunque ya tenía alguna publicación anterior sobre Tolkien. Había hecho ya me iba animando. Tengo una publicación en un libro se llama Beast of the Forest, es en inglés, donde estudio los bosques en la obra de Tolkien. Entonces, bueno, eso tuvo una recepción, nadie vino a morderme y dije, venga, me voy a por este otro. Y luego me preguntabas por Martin, ¿no? Sí, claro, porque tú has hablado mucho de Tolkien, yo te conozco por Tolkien, pero hablando contigo, ostras, tú que también has leído Canción del Fuego, que también conoces a George Martin. ¿Cómo conociste tú la saga de George Martin? Porque, o sea, todo el mundo conoce, o sea, todo el mundo que ha crecido leyendo fantasía, todo el mundo ha leído a Tolkien, le gustará más o menos, nosotros somos enamorados de la obra, pero Martin no es para todos los públicos. Y hay quien le gusta mucho Tolkien y no puede con la escritura de Martin por parecerle muy agresiva, muy cruda, con escenas de sexo, con escenas de violencia. Hay gente que le gusta mucho Tolkien, pero no le gusta Martin. ¿A ti cómo descubriste a Martin y cómo te gustó? Mira, yo supe de Martin en torno al 2003 aproximadamente, que estaba en la carrera. Fijaos, 2003, o sea, hay gente que ve estos vídeos que no había nacido en 2003, Leticia, hazme caso. Ya, bueno, lo que tenemos los elfos. Empieza a sentirse una un poco con la edad que va acumulando. Pero bueno, estaba en la carrera, acababa de empezar la carrera y bueno, pues como yo no tenía lo que luego se ha llamado friquismo, no tenía ningún círculo de amigos muy estable dentro de estos ámbitos de aficiones, pues tenía cierta proyección por internet y empecé a ver fan art de Canción de Fuego y Hielo. En un primer momento supuse que era una obra de fantasía sin más, pero bueno, me interesé un poquito porque es la época esta en la que se publicaron muchas cosas en España. La Dragonlance, por ejemplo, acaba de tener un boom enorme.
Y bueno, había leído varias de estas y supuse pues que sería una obra más en esa línea. Pero bueno, la tenía ahí en el fondo, me enteré un poco de qué iba y creo que en aquella época ya hice por leer uno de los libros, pero bueno, hace ya bastante y no me acuerdo. ¿Tú los leíste en inglés o en español? En español, en este caso, sí, que había poquito publicado, pero ya había publicado. Sí. Fueron las publicaciones un poquito... Sí, el primero es de 2004, pero en español, o sea que entre 2004 y 2006 se publican los 3 primeros y luego el cuarto en 2007. Pues me debí de animar entonces cuando se publicaron, porque me acuerdo además que lo saqué de la biblioteca. Lo dejé estar porque estaba con otras cosas. Es verdad que era es una lectura más, vamos a decir, lenta, que hay que masticar un poco más en algunos puntos, porque el ritmo de exposición de la historia de Martin es más irregular en ritmo. Tolkien también es así, o sea que tampoco es... No, Tolkien para mí es directamente lento. O sea, Tolkien, o sea, para la gente que, mira, yo que ahora me acabo de terminar uno de Sanderson y yo estoy por otro. O sea, Sanderson es pam, 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 es mucho más, va mucho más al grano. Creo que luego la saga de la última saga, la saga de fantasía, esta de los Reyes, el Camino de los Reyes, creo que es un poco más lenta, pero esto de Nacidos de la Bruma es acción, acción, acción. O sea, lo contrario a Tolkien, vamos, que Tolkien es lo cómico que está, tienes 2 páginas de canciones, 3 páginas de descripción de un árbol, o sea, es otro rollo. Yo no lo encuentro lento y creo que lo de que es descriptivo está muy exagerado, pero sí que es verdad que tiene otro ritmo, es otro ritmo. Pero bueno, eso a mí Tolkien no me ha molestado nunca porque yo estaba acostumbrada ya a leer literatura un poco más antigua, la Ilíada, la Odisea, el Numa Elish, que son textos que he leído, y los estaba leyendo por esa época además. Pero este es un ritmo más parecido, bueno, eso es irregular, la exposición que son muchos personajes, cada uno tiene su ritmo y bueno, pues en ese momento lo dejé estar. Vamos a decir, el enganche fuerte es un poquito posterior a que saliera la serie, que la empecé a ver, que coincidió cuando yo estaba haciendo el máster en arqueología. Estuve en Edimburgo y Martin tuvo muchísimo boom en estos círculos de clásicas, historia y arqueología, que estamos ahí en Edimburgo, por la referencia histórica que tiene su obra, la pretensión histórica o de retrato histórico y las alusiones a hechos históricos. Entonces estaba en ese momento en un círculo donde había mucho entusiasmo y ahí sí que leí un poco más. No lo he leído todo porque es verdad, la obra de Martin no me termina de enganchar, tiene elementos muy interesantes, pero es verdad que creo que para mi sensibilidad tiene una crudeza muy excesiva. No tanto que la serie es bastante más dura en mi opinión. Sí, la serie es mucho más bajita que los libros. Yo, como digo siempre, Martin en los libros nunca, si acaso, ha descrito 2 violaciones y nunca se ha recreado mucho en ellas y pasan casi, una es en un segundo plano y otra hay quien ni dirá que es una violación. La serie ha mostrado violaciones sin ningún tipo de pudor y de forma muy, muy gráfica y muy excesiva. Martin, incluso la violencia de batalla es muy cruda, tiene un cinismo la serie que no tienen las obras de Martin escritas. Y claro, eso perjudica la percepción. Pero sin embargo sí que tiene dureza. Entonces, bueno, pues tampoco me ha animado mucho a seguirlo porque la visión de Martin del hombre... eso es también el recoger lo miserable. Tiene un elemento de nobleza grande, pero también tiene un elemento de recoger lo más miserable del hombre dentro de la historia. Y bueno, pues eso a veces resulta indigesto cuando estás leyendo por placer. Sí. La épica clásica también tiene mucho de eso, o sea que tampoco es una pega insalvable. No. O sea, Martin tiene un personaje que lo hace adrede, a uno de los personajes más odiosos, pero que sin embargo la gente vanagloria le mata mientras está cagando literalmente en el baño para mostrar su humanidad y que al final es un humano como otro cualquiera. La frase dice, al final Tywin Lannister no cagaba oro, o sea, era un humano como otro cualquiera y que tuvo un final a la altura de su personaje que es una pésima persona. Nunca veríamos a Tolkien describir cómo hacía Fëanor sus necesidades. O sea, son tipos de escritura que van por diferentes caminos, vamos. Eso, están buscando recoger de aspectos de la realidad de forma distinta con distintos enfoques. No es que Tolkien no tenga cosas crueles, miserables o crudas, el que lo piense es que no se ha leído el Silmarillion, pero que hay algunas escenas de una violencia muy dura. Pero no necesita recrearse en ello, es otra cosa. Además, Tolkien ha vivido una guerra, Martin no, o sea, hay un acervo detrás de los autores diferente. No, total. Y bueno, este vídeo, esta charla, que yo le propuse a Leticia el otro día, estuve hablando con ella, estuve tomando una merienda con una amiga nuestra, con María, y después de hablar con ella dije, ostras, qué bien habla Leticia para empezar.
Y segundo, hablando siempre de luz y oscuridad y de debatido, digo, jo, pues sería muy interesante hablar de cómo Tolkien presenta el debate entre luz y oscuridad. Que como ahora entraremos, ahora explicar Leticia, no quiere decir que toda la luz sea buena y toda la oscuridad sea mala, sino precisamente vamos a hablar de ello ahora. Y en Martin, como la dicotomía que presenta, no sé si el término más correcto, es hielo y fuego, y tampoco es que el fuego sea bueno y el hielo sea malo, ni lo contrario, sino que son polos opuestos, pero que están muy conectados. Pero antes de entrar en Martin, de lo que tú has escrito un ensayo y luego un libro, evidentemente no vas a poder contar el libro en una charla en YouTube, pero básicamente que expliques a la audiencia porque lo que yo te he escuchado en Regreso a Hobbiton, en Efesios, en muchos sitios, tú has hablado de estos temas, aparte, por supuesto, en el libro, pero para que tú nos cuentes la voz, como cuando hablamos de luz y oscuridad, que no pensemos que sencillamente Martin todo lo que tiene luz es bueno y todo lo que tiene oscuridad es malo. Que Martin, que hay quien le dice que, bueno, que es una narrativa muy simple, que es sencillamente el bien contra el mal, por supuesto que él muestra eso en su obra. Tolkien, ¿no? Sí, Tolkien, digo. Te decías Martin por si acaso. No, me lío, pero que igual que Tolkien no es solamente bien contra el mal y no solamente hay una épica pura de un maniqueísmo absoluto de buenísimos y malísimos, sino que es más profundo lo que la gente piensa y hay mucha más complejidad. Así que ilústranos, nunca mejor dicho, hablándonos de eso, de cómo la luz y oscuridad en Tolkien no es sencillamente buenos y malos sin ningún tipo de matices. Sí, es que esa idea de que Tolkien es simple éticamente es realmente no sé de dónde viene porque no hay por dónde agarrarlo si uno mira los libros. Pero bueno, los personajes tienen mucha complejidad. Sí que hay bien y hay mal, pero están llenos de complejidad y sobre todo en la biografía de los personajes. Es verdad que hay una tendencia a relacionar lo bueno, lo positivo con lo luminoso, lo malo, lo negativo con lo oscuro. Pero eso no significa que sean bien y mal, no son metáforas, no son alegorías. Cuando vemos la cosmología de la creación del mundo de Tolkien, que es la que tenemos en el Silmarillion, nos habla de cómo aparecen estas dos realidades. Además, vemos personajes en la historia, por ejemplo, Saruman el multicolor, o Galadriel cuando tiene la revelación ante Frodo de la tentación que el anillo representa para ella, son seres luminosos. De hecho, la Galadriel mala es una Galadriel llena de luz, se desprende por todas las imágenes luminosas. Entonces, hay que romper ahí un poquito. La clave para entender estas cosas siempre es fijarse dentro de un relato mitológico como es este, en la creación, porque la creación de una realidad es lo que te dice lo que es cada cosa. Y vemos en ese texto que la luz tiene una relación con los ojos de Ilúvatar, fuera del mundo, dentro del mundo, también fuera del mundo, con la luz de la visión de los Ainur, y dentro del mundo tenemos una serie de expresiones luminosas. Primero, la llama imperecedera, que es el corazón del mundo. De hecho, la primera manifestación de la materialidad y la existencia real del mundo es una luz llameante. Es decir, la existencia en sí misma es luminosa. Esa es la primera cosa. Luego, el rostro de Barda. Y luego los Maiar de fuego, de los que llama más la atención pues los ojos de Arien, que eran demasiado brillantes para que los elfos los pudieran mirar. Estas son las manifestaciones originales de luz. Y luego vamos a tener luces creadas. Son pues toda esta sucesión de las lámparas, los árboles, los Silmarils y el sol y la luna. Y viendo cómo se van creando todas estas realidades, sí que es verdad que son realidades buenas. Pero ojo, los Balrog tienen luz. Exactamente. Brillan. De hecho, ilumina a Moria, o sea, tenemos la vara de Gandalf, pero tenemos el fuego del Balrog. Eso es. Una cosa es que cuando Gandalf hace la invocación al fuego secreto y a la luz del sol, la luz del Balrog se oscurece, desaparece. Lo cual no está hablando aquí de jerarquías, pero el Balrog brilla. Morgoth, hasta que agarra los Silmarils con la mano, también es un ser luminoso. Ahí se oscurece, pero sigue siendo luminoso. Entonces, cuidado ahí porque eso nos está rompiendo esta supuesta dicotomía que todo lo bueno, todo lo malo es oscuro, todo lo bueno es luminoso. Lo más interesante para entender esto es entender qué es la oscuridad. ¿Cómo aparece la oscuridad en Arda? Y lo que vemos es que la oscuridad aparece por primera vez cuando se apaga la visión de los Ainur y se quedan anonadados los Ainur y aparece para ellos una oscuridad que toma ser que antes solo existía en su pensamiento.
es la oscuridad de su deseo por la existencia real del mundo. Y la oscuridad a lo largo de la obra tiene una relación, vamos, potentísima con el deseo. De hecho, cuando queda abolida la oscuridad al ascender el sol y la luna, son los dioses de la curación y el deseo los que dicen que no, necesitamos sombra, necesitamos oscuridad, porque aquí es donde operamos nosotros. Y se restaura un periodo de oscuridad, que es el que va a gobernar la luna, que es un astro de deseo. Eso sí, dice el texto, que Melkor usará para sus tejemanejes, que usan muchos recursos, sobre todo la oscuridad. Y ahí es donde vemos esta asociación con la negatividad de la oscuridad inicial. Es la tergiversación del deseo, es lo que estamos viendo que pasa en la historia. Luego hay otra oscuridad que sale después de que Ungoliant se beba las fuentes de Barda. Primero mata a los árboles de la diosa de la vida y aparece una forma de muerte nueva, y luego se bebe las fuentes de la diosa de la luz y aparece una oscuridad nueva, diferente, psicoespiritual, que estaba hecha de la materia de la luz, que ya no es solo una carencia, un deseo, una ausencia, sino es algo más. Y esta tiene otras características, que es más dañina, porque es una perversión de luz, no como la otra. Pero bueno, para esa ya, para luchar contra esa, aparecen astros nuevos, que son el sol y la luna. Entonces vemos aquí que hay, de hecho, hay personajes que tienen elementos muy oscuros, como los Dúnedain. Tenemos, bueno, Gondor usa el negro. Sí. Gondor usa el negro, es un color importante para Gondor. Es un color asociado a la oscuridad, lo usan los Nazgûl, lo usa Gondor. Es decir, aquí hay que romper esa dicotomía. Y bueno, pues para elaborar eso con más detalles, espero que lo que he dicho se haya entendido, pues es para lo que escribí el libro, que lo tengo aquí. Entonces, eso nos da un poco una pista de esa ruptura, que espero que sea útil para considerar a Tolkien un poquito más con riqueza. Ya digo que, o sea, que la charla no quería. Ya grabaste en Regreso a Hobbiton, ya hiciste un CESU, por supuesto has escrito el libro del cual hemos hablado. Tampoco queríamos extendernos ni a spoilear el libro, porque si no, el pobre Martín, que es el dueño de la editorial, dirá, pues nadie va a comprar el libro, porque lo han contado entero en el canal de Javi, que yo con Martín me llevo muy bien. Así que dijo, queríamos entrar un poco en eso para presentar, pues, la primera idea de luz y oscuridad que Martín, que Tolkien, habría quien podría pensar que están enfrentados, pero vemos que siendo ciertamente polos opuestos, como ha explicado perfectamente Leticia, no todo es bueno, no todo es malo, hay seres de luz, o sea, lo que has contado de igual el Silmarillion le suena un poco menos a la gente, pero creo que prácticamente todo el mundo ha visto las películas de Peter Jackson y todo el mundo tiene esa imagen de Galadriel llena de luz, poseída de luz, cuando se ve tentada por Frodo. Yo creo que todos tenemos esa idea, y en el caso de los magos, pues por supuesto Gandalf es el gris y el blanco es Saruman, y sin embargo el que está corrompido, el que es malo es Saruman, y el que al final es el mayor siervo de los Valar es el propio Gandalf el gris, que luego sí que es cierto que será el blanco, pero dice, bueno, yo soy el blanco como Saruman tendría que haber sido, pero bueno, ahí la retórica es interesante. Pero te quería presentar para ver cómo, te quería traer aquí al canal para hablar de cómo ese planteamiento que con Tolkien ha explicado perfecto, se nos presenta también aquí casi como una discusión también filosófica en Canción de Hielo y Fuego. La mismo nombre de la saga lo indica. Al final tenemos que el fuego y el hielo no es el bien y el mal, porque tenemos elementos de fuego que pueden parecernos, podemos pensar, los dragones, bueno, los dragones son buenos o malos, porque los dragones pueden traer mucho bien, porque pueden acabar con nosotros, pero también pueden causar mucho mal, porque pueden acabar con la población civil y ser utilizados como si fueran bombarderos de guerra lanzados contra quienes los más inocentes. Y el hielo igualmente, el hielo puede estar asociado con los otros, con la larga noche, con el mal, pero el hielo también conserva, el hielo también tiene una parte buena, el frío te protege también del calor extremo y de cosas malas. ¿Tú cómo ves también este planteamiento que hace Martín de que el hielo y fuego no son enemigos, sino que son ambos necesarios? Sí, eso es interesante porque vemos que en Tolkien no es una polaridad en un sentido excluyente y nunca se busca. La oscuridad es lo que posibilita la expansión de la luz, tienen esta relación de deseo-realización. La oscuridad puede usarse para el mal, pero sin embargo es importante tener en cuenta que desde Tolkien tenemos un relato que es metafísico, es mitológico metafísico, que es el Silmarillion, donde lo elabora.
la obra de Martin toma una perspectiva diferente a la hora de explicar los hechos y siempre toma la perspectiva humana. Entonces, aunque sí que vemos que hay eficacia de las religiones y algunas son muy interesantes, estamos siempre desde la perspectiva que los hombres tienen de esta religión. Entonces, cuidado que ahí también hay una complejidad o una incompletitud en la visión o tal vez hay más, tal vez no lo sé bien, tal vez que, bueno, también tiene su miga, tiene su interés. El título ya alude precisamente a una confrontación de elementos que parecen disyuntivos: hielo, fuego, luz, oscuridad, verano, invierno, norte, sur. Tenemos ahí un montón de pares que nos dan la idea, yo diría, de las potencias principales de la obra y cuyo conflicto va a ser donde esté el meollo de la trama. Aunque luego hay más, porque tenemos también pues otros personajes, tenemos la religión de los 7, tenemos el dios de las... El dios ahogado, que tiene bueno, también el en dios ahogado, que es muy interesante, pero el dios de muchas caras, que no me salía en español. Sí. El dios de muchas caras. Y bueno, pues eso también, porque estas religiones no siempre se excluyen entre sí. Tenemos la antigua del norte y todas tienen ciertos, además, parecidos históricos. Por ejemplo, el dios de muchas caras es sincrética, incorpora muchas otras divinidades. Entonces, vale la pena. Tú que has estudiado eso, el rolor, por lo que ha dicho Martín, es un poco el zoroastrismo, ¿no? Lo de, o sea, yo no sé, yo no tengo ni idea de estas movidas, pero he leído que está un poco inspirado en eso, ¿no? Sí, se ve que tiene. ¿Qué es el zoroastrismo para los que no hemos estudiado como tu filosofía ni estas movidas? Uy, ahí me pillas, tendría que preparar un poco más. Pero como que o sea, sí que presenta o sea, en la religión del rolor, que por supuesto tenemos que traer a la palestra, como la religión del fuego, presenta al fuego, es el señor de la luz, es que, ya vamos a ver, porque es el dios de la luz, es el fuego, y el enemigo es el gran otro, que es un dios de oscuridad. Lo que, o sea, la clave es que eso sí que es totalmente maniqueo, que nosotros, el fuego, somos los buenos, los otros, los enemigos, son los malos, y en la oscuridad, como que hay una polarización total de un extremo y el otro, y no hay grises, ¿no? Y Melisandre hace muchas menciones a que o está bien o está mal, y que por el bien mayor se hará lo que sea. Y hay que quemar a un niño, hay que sacrificar a inocentes por el bien mayor, todo sea por el bien mayor, sin permitir un punto intermedio. Pero es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que como que la importancia vital de los extremos, y que yo creo que Martín nos dice que no hay que caer en ninguno de los extremos. Sí, es posible que esa sea en parte la moraleja, pero fíjate que el Señor de Luz también es el dios de la muerte. Porque dice Melisandre en un momento determinado que solo hay un infierno y es este. Sí. Es donde estamos nosotros. Sí. La muerte pasa a ser una liberación. Y por eso es un dios de muerte, por eso le tienen la religión esta de los asesinos del dios de muchas caras como una de las facetas de su dios. Sí. Y eso ya rompe para nosotros un poquito esa idea de lo bueno, porque nosotros, nuestro sentir general ahora, entendemos que la vida es buena. Entonces, ¿cómo va a ser el dios de la muerte el dios bueno? De hecho, en la religión de los 7 al extraño no se le reza, porque es el dios de la muerte. Y no suele tener estatuas, o sea, es como está, pero nadie quiere hablar de él. Eso es, y ahí ya hemos roto un poquito esa impresión, esa similitud a lo mejor con un sentir que nos sea más cercano respecto a una polaridad excluyente. Pero que, sin embargo, como dices, es importante. El zoroastrismo es una religión oriental que tiene mucho que ver eso con los cultos al sol, a la luz, al fuego. Una de las religiones donde se entiende que es el origen de las hechicerías posteriores, dentro de un montón de sincretismos. Pues es complicadilla, por eso digo que tendría que pararme a pensar cómo explicarle en unas líneas, pero es muy interesante y sin duda es un elemento de inspiración. Pero a mí me interesa mucho como conexión, por ejemplo, con Tolkien, este desfase de la muerte, porque que la muerte sea algo bueno es algo que vamos viendo para además una historia donde hay ese cinismo moderno, este escepticismo hacia todo lo sobrenatural, pues que no corresponde con algo que sentiría alguien del pasado hipotético en el que nos emplazamos. Tener un dios de la muerte que sea el dios deseado, como también hacen los asesinos, que se entienden como artífices de su mano, o sea, artífices de su obra.
es muy jugoso y ponernos a la muerte en un punto positivo es algo que sí está en Tolkien y sería un punto de relación. Eso sí, claro, los métodos de esta religión son éticamente bastante cuestionables a muchos niveles y, de hecho, bueno, pues tiene falibilidad, como vemos que le pasa a Melisandre, que se equivoca un par de veces. Pero aquí sí que al menos desde la perspectiva humana, se entenderían como que no puedes, por ejemplo, no puedes rendir culto a los dos. No puedes rendir culto a los dos, tienes que tomar partido. Cosa que es común a prácticamente todas estas religiones, porque también vemos que el dios ahogado tiene de enemigo al dios de la tormenta. Eso sí que son los dos necesarios, pero tú tienes que tomar partido. Aquí necesitas que gane uno. Entre el señor de luz y el señor frío, tiene que ganar uno, porque uno significa la aniquilación del otro. De hecho, ese es el punto interesante. Ahora, es muy importante la persistencia de la luz en la oscuridad a lo largo de la historia. Vemos por la propia Guardia de la Noche en su juramento, de alguna manera se erige en llama, en calor, en lo que despierta, en todas estas asociaciones vinculadas al Señor de Luz y están haciendo frente pues, a los caminantes blancos, a este frío terrible del norte. Y es ahí una penetración de luz en la historia que, sin embargo, no es tan clara desde la otra perspectiva. Así que vemos aquí que dentro de la historia parece que hay un desnivel de poderes, pese a que, bueno, lo que estamos viendo es un avance del frío. Llega el invierno. Claro, pero se acerca el invierno, pero al mismo tiempo se ha producido el despertar de los dragones, que es una, por decirlo así, yo digo, o sea, claro, aquí no sabemos la respuesta, pero yo cuando debato, cuando preguntan, yo digo, bueno, a ver, yo creo que ha habido un incremento general de la magia en el mundo. Creo que la magia en el mundo de Poniente, que nunca ha dicho como Tolkien, que esto es nuestra tierra en el pasado. Ha dicho Martin que siempre esto es un mundo de fantasía, ¿no? Y que además es un mundo diferente a los 1000 mundos, que son otros relatos que le escriben en el pasado. Yo, mi impresión es, la magia se está muriendo por puro avance del mundo, no sobrenatural, sino más natural, más humano, más dominio del mundo, implica menos existencia de las razas mágicas, de los gigantes, de los hijos del bosque, etcétera. Pero nos encontramos ante un canto del cisne de la magia. Entonces, la magia brota de nuevo. Y la magia brota de nuevo quiere decir que, por un lado, los otros vuelven a activarse, que vuelve a haber movimiento de estas criaturas del frío, pero también se despiertan dragones. En mi cabeza, no podría haber habido despertar de dragones si no hubiera incrementado la magia del hielo. Es decir, es una respuesta. Yo creo que es como la misma magia que tiene diferentes colores. Color rojo, color azul, color amarillo o color blanco de luz, color negro, azul oscuro de oscuridad, ¿no? Como que, en mi opinión, van en paralelo. Y por eso también creo que al final de la historia los otros serán destruidos o casi todos serán destruidos y los dragones serán destruidos o casi todos, para que al final volvamos de nuevo tras ese canto de cisne hacia un mundo más humano, menos sobrenatural, etcétera. Eso es al menos como yo lo he planteado. Pero lo que te iba a preguntar, o sea, antes de entrar en el último punto, ¿qué opinas de algo que yo mencioné antes, que es lo de que al final tienen que unirse? O sea, esto es la canción de Hielo y Fuego. La historia de Rhaegar Targaryen es un drama porque él ve las profecías, él ve que es el príncipe que fue prometido, pero se da cuenta de que él no es el príncipe que fue prometido, que tiene que haber uno más, que suya será la canción de Hielo y Fuego. El dragón tiene que tener 3 cabezas y yo no cumplo la profecía. Porque yo no soy hielo y fuego, yo soy hielo puro. Digo, perdón, yo soy fuego puro. De hecho, o sea, mis padres son hermanos, o sea, en fin, no puedo ser más fuego. Entonces, tengo que unirme con el hielo para salvar Poniente de esta amenaza que ha sido profetizada desde hace siglos. Y nosotros vemos que al final la historia, Jon Nieve es el hielo y el fuego, pero la historia va a converger a que para salvar Poniente, Jon tiene que encontrarse con Daenerys Targaryen. O Tyrion Lannister, que también es un personaje muy de fuego, se interactúa con Jon ya en el primer libro. Es decir, al final, Sansa Stark, que es hielo, aprende muchísimo de estar con los Lannister, que son fuego, en Desembarco del Rey. Al final, lo que Martin nos dice es, hasta cierto punto, suena muy happy flower, pero tenemos que unirnos. La única forma de vencer es que estemos juntos. ¿Tú cómo ves eso? Es posible. El problema que tenemos para sacar esas conclusiones, no teniendo el final de la historia, es que no tenemos ningún texto externo a las trifulcas de los personajes o sea, hay que inferir. Y entonces todo hipotético, siempre pendientes de ver cómo acaba.
Es una interpretación que tiene mucho interés y, como dices tú, lo que estamos viendo es que en la práctica el conflicto, cuando funciona de forma antagónica, genera más conflicto, no llega a nada. Es cuando empezamos a ver puntos de confluencia en los personajes con estas tendencias, puntos de confluencia en los ámbitos, que son ámbitos más fogosos, más ígneos, con otros más oscuros, más fríos, cuando surgen cosas interesantes. Y si fuera un universo, que digo, si fuera, porque como no nos lo deja claro Martin, un universo en el que estos principios fueran principios fundamentales de la realidad, eso tendría bastante sentido y el ser humano podría ser un agente de, vamos a decir, de negociación, de organización de estas fuerzas, cosa que podría tener sentido, volvería a la acción humana importante a la hora de... Por eso el culto también sería importante. Eso, por ejemplo, en Tolkien no existe. Los dioses en Tolkien no son Nadie dioses. reza a los dioses. ¿Perdón? Que nadie reza a los dioses de los anillos. No, y además es que no son dioses de cosas humanas. ¿Qué Valar es el Valar del matrimonio? Sí. ¿Qué Valar es el Valar de la agricultura? Pero, por ejemplo, yo podría... de la fertilidad de la tierra, pero de la agricultura. Pero, por ejemplo, sabemos que Gimli, o sea, es un enano, por tanto, él está vinculado al Valar Aule, que es el que creó a los enanos. Podríamos haberle visto decir en la obra, es claro, tampoco tenemos el texto que tenemos, es decir, no lo hemos gritando por Aule cuando va a una batalla o a alguien diciendo por Eru, pero no vemos yo que sé, imagínate que Legolas está muy asociado a los bosques y piensa en Barda. O algo así, o en Melian, ¿no? Melian, que fue una... Es decir, pues lo haré por la memoria de Melian o por, o Yavanna, la naturaleza, ¿no? Yo diría, Legolas no invoca a Yavanna en ningún momento de, ay, por Yavanna, cómo sufren los árboles de Fangor. Les vemos totalmente separados del mundo que... Pero le rezan a Barda, por ejemplo, y los dioses aparecen veladamente en muchas escenas. Que eso lo cuento en mi libro, así que ahí lo podéis ver. Pero lo que no vemos es que sean patrones de la vida humana. Que no hay un dios de la magia, no hay un dios del matrimonio, no hay un dios de la agricultura, no hay un dios de las jovencitas, no hay un dios de los casados, no hay un dios de los viejitos, eso sí que está en Martin. Sin embargo, lo cual vuelve, porque los seres libres, los elfos y los hombres y los enanos por adopción son de Eru, entonces están separados en otra cosa. Pero entonces ellos, la función que tienen en relación con la naturaleza, con lo divino, es otra. Sin embargo, esta perspectiva más histórica, o que bebe más de lo histórico de Martin, sí que podría estar apuntando a que haya una necesidad de la acción humana para organizar lo divino, que sí tiene antecedentes, quiero decir, lo encontramos en los casos históricos. Los egipcios se entienden como administradores del poder de los dioses para mantener el orden de la tierra, el orden de los dioses. Así se entienden, por ejemplo, pues los... sumerios, acadios, todos estos entienden que han venido para trabajar para los dioses. Esta idea de que la acción humana, el culto humano, es necesaria para el mantenimiento del orden de lo natural, podría, sobre todo para su supervivencia ordenada o para el mantenimiento de un orden concreto, que es el virtuoso en el que pueden vivir las personas, podría estar ahí. Podría estar ahí. Hay algunas insinuaciones interesantes. También eso daría razón a lo que has dicho, que es muy interesante, y es que en un momento en el que se está secularizando todo, estamos viendo que ha habido un momento de cierta paz, donde los hombres están tranquilos y pueden descuidar el cuidado de esta atención a lo divino, que tienen, incluso pues se han olvidado algunos cultos o se están quedando, y de repente que haya una efervescencia porque eso crea un desequilibrio. Todo esto se manifiesta y hay que volver a ponerlo en orden. Y eso se puede dar a través de un conflicto sociopolítico. Lo que pasa es, como digo, esto hay que inferirlo, porque aunque Martin nos da muchas pinceladas muy jugosas y muy interesantes, a mí la elaboración de las religiones que va saliendo me parece interesantísima. No nos está dando más que la perspectiva, vamos a decir, cultursocial del conflicto, la política, y estas son pinceladas de fondo y nosotros tenemos que imaginar o suponer. Cuando termine, como va creciendo la aparición de lo sobrenatural y habrá cumplimiento de profecías, presumiblemente, pues lo veremos.
Sí, en ese caso, la obra de Martin yo creo que es súper interesante porque tenemos un punto de vista que para algunos es muy olvidado, pero es un personaje que para mí, no, creo que no lo habrá leído, pero es el protagonista de el mejor capítulo que conocemos de Vientos de Invierno. Iron Pelo Mojado es un sacerdote de los Hijos del Hierro. Tiene muy pocos capítulos, pero este personaje es su primer capítulo con título se llama, o sea, que el protagonista se llama El Profeta. Es decir, él es una persona que ha tenido visiones del dios ahogado, que luego podemos debatir hasta qué puntos son reales o no, pero es un tío que es un religioso de una religión bastante extraña, bastante salvaje, pero que él es un firme creyente. Además, él cuenta, esto es bastante típico de la narrativa, ¿no? Pues él tenía una vida muy disoluta, era un juerguista, no sé qué tal, y entonces tiene un accidente, casi se muere y sufre una conversación radical y se convierte en un fanático de que, bueno, que hará lo que sea para que alguien impío, que un pagano no esté sentado en la silla del trono de Piedramar, ¿no? Entonces es un poco su historia y que esto es terriblemente dramática y que no le auguramos un futuro muy luminoso precisamente, pero que es muy, muy interesante. Y luego tenemos personajes en cuyas carnes se van a ver cumplida la profecía, porque Jon Nieve y Daenerys Targaryen son material de profecía. Su existencia hasta cierto punto está presagiada por las profecías de la canción del fuego. Incluso tenemos otros personajes que las profecías se van a cumplir hasta cierto punto o están asociadas a las profecías. El personaje de Bran Stark, que es tremendamente mágico, que es un personaje, o sea, en Danza de Dragones tú descubres que la religión de los antiguos dioses es totalmente real. Lo que pasa es que la religión de los antiguos dioses es la conexión mágica que tienen los hijos del bosque con los arcianos. Entonces, los antiguos dioses, esos dioses son hijos del bosque o humanos fusionados con arcianos, que cuando tú tocas un arciano en un árbol corazón, puedes llegar al conocimiento del pasado y del presente. Eso es lo que habíamos construido socialmente como una religión, pero es algo tangible. Yo en su día hice un vídeo que me gustó bastante y es, ¿existen los dioses en Poniente? Y mi frase es, existen unas entidades mágicas sobrenaturales que tienen un poder no humano superior a los humanos. Entonces llamar a eso Dios me parece totalmente lógico, porque si es una fuerza mágica más poderosa que un humano, ¿por qué no le voy a llamar a eso Dios? O sea, separar magia y religión en este caso me parecen entidades casi sinónimas. Tú como filósofa, ¿qué opinas de este planteamiento mío? Bueno, hay religiones que son naturalmente vinculadas a la magia, como una forma de este hacer del hombre de mantener el equilibrio, como la egipcia. Hay algunas que no, hay algunas que son más, se separan, por ejemplo, la grecorromana, aunque hay magia vinculada, pero la religión como tal se entiende como algo separado. O sea, es una zona que no se da, una separación que no se da con claridad en todos los casos. Eso también, y lo que decías de cómo definimos un dios, eso también es muy interesante para entenderlo, porque si la magia puede ser una manera de entrar en contacto con un cierto tipo de divinidad, pues como la teurgia en magia clásica, que es la forma de ponerse en contacto con genios, ángeles, y bueno, pues tiene ahí su manipulación y su devoción según quien lo que le elabore. Pero también hay figuras divinas, semidivinas, que encontramos, que hay cultos, por ejemplo, las hadas, esto tú que refieres, parece tener una inspiración muy clara en la visión de las hadas del norte de Europa, que son seres no humanos, que se pueden confundir con lo divino, pero no son exactamente divinos. Hay conceptos de dioses que son pues como el dios cristiano, que es completamente trascendente. Tenemos dioses que están más vinculados a lo natural, pues como los griegos. Entonces, ahí también hay distintas, y eso sí que se ve en Martin, distintas nociones dentro de las religiones de a qué se toma por un dios. Entonces, por eso digo, lo que nosotros tenemos es la perspectiva de los hombres. A mí me parece muy interesante lo que has dicho, y claro, lo que estamos viendo es, en toda la historia de Bran, es volver a conocer, volver a ponerse en contacto con estas realidades y volver a averiguar qué son. Porque se los tiene como dioses, pero eran incontables, eran vinculados a la naturaleza, a los árboles más concretamente. Pero tiene no queda muy claro qué son. O sea, realmente llamar dioses antiguos a esos seres no me parece ninguna exageración, porque ningún humano puede ver el pasado, ningún humano puede tocar un árbol y descubrir lo que pasó ahí hace 3.000 años o lo que está pasando en ese momento a kilómetros de distancia, que está viendo otra cara tallada de otro anciano en otro lugar. Eso es un poder. Yo digo, o sea, en mi cabeza llamar eso
Dios no es ningún sacrilegio, por decirlo así, ¿no? Y la frase de Martin, que se que como católico dice, yo no soy ateo, soy agnóstico, dice, yo soy agnóstico, pero si hubiera en Poniente y viera un Dios resucitar muertos, si hubiera un Dios que me enseñara una visión del futuro, joder, por supuesto que creer en ese Dios, o sea, es innegable que eso tiene poder, entonces es irrebatible, entonces no tiene mérito creer en ese Dios, pero porque tiene un poder tangible, ¿no? Entonces, Sí. esa difusa me parece muy, muy, muy chula, la verdad. Sí, pero la importancia del milagro, que es fundamental ahora que nosotros hemos vivido un periodo en el que incluso el cristianismo, que es tan naturalmente y espontáneamente mitológico, ha pasado por un proceso de desmitologización en la que todo lo milagroso en realidad es una metáfora de otra cosa. El reconectar con religiones donde lo prodigioso, lo milagroso es parte natural de la experiencia de esa fe, tiene este elemento muy persuasivo para el pensamiento contemporáneo, y eso lo que dices que decía Martin es que es muy de actualidad. Eso sí que puede generar un fervor, puede generar una devoción, una admiración, que es uno de los acicates, o uno de los, más concretamente es una de las cosas que incentiva o que despierta el impulso religioso en el ser humano. Y ese fenómeno vemos que hay personajes que lo experimentan dentro de la obra, al encontrarse con cosas que le rompen esta vida de cinismo, como el sacerdote que has dicho antes, o que tiene una desproporción tal con lo que esperan que claro, no tienen otra palabra, o sea, la palabra para ellos va a ser Dios, aunque luego en la historia puedan no serlo, puedan ser otros seres prodigiosos, que es lo que digo que no sabemos, pero es una conclusión muy natural dentro de la historia. Sí, y bueno, le dije a Leticia que vamos a estar media hora y llevamos 45 minutos, así que ya vamos a ir terminando. En fin, muy ya. Leticia habla muy bien, la verdad. Ay, gracias. Pero bueno, entonces. No, pero digo en serio, o sea, yo me quedé embobado, la verdad. Pero bueno, y la última pregunta que te iba a hacer, que estaba, esta sí que está en el guión, hemos hablado de luz y oscuridad de Tolkien, pero hemos dicho que en el Hielo y Fuego de Martin también hay seres claramente de luz y claramente de oscuridad. Y te iba a preguntar eso, es que si tú ves algún tipo de conexión entre estos seres tan luminosos u oscuros de Martin, como es el Señor de la Luz, que es este dios de fuego de Rolor, la Guardia de la Noche, que son sirvientes de la luz vestidos de puro negro como cuervos en la oscuridad, el Rey de la Noche, que es, por lo que ha dicho Martin, la frase de Martin es, el Rey de la Noche es, en mis libros, en los libros es una figura tan legendaria como Bran el Constructor o como Lan el Astuto, y es tan probable que haya sobrevivido a nuestros días como estos personajes históricos, dando a entender que en su historia que él ha escrito, no la de la serie, no hay un Rey de la Noche, pero sí que existía una figura histórica que fue el Rey de la Noche, que fue un humano que se casó con una otra, que supone que era un Stark, que traicionó a la Guardia de la Noche, se asentó precisamente en Fuerte de la Noche y demás. Es decir, es que fijaos toda la estética, ¿no? La Guardia de la Noche, Fuerte de la Noche, tenemos aquí elementos claramente de oscuridad frente a elementos muy luminosos. ¿Tú crees que alguno de estos, sabiendo que Martin es un enamoradísimo de la obra de Tolkien, que lee El Señor de los Anillos cada par de años, que este verano en Oxford se emociona un montón, que siempre que le preguntan dice a la gente lea Tolkien, que bueno, que es un tan friki como nosotros de Tolkien, aunque solo sea porque lleva viviendo tiempo unas cuantas décadas más que nosotros? ¿Crees que alguno de estos elementos luminosos u oscuros de Martin pueden tener que ver con algo de Tolkien que tú has explorado hablando de luz y oscuridad? Yo creo que sí, tanto por deuda de similitud, influencia, homenaje, también como por desacuerdo, porque Martin hace algunos elementos de su mundo, de su historia, como contestación a cosas que no le satisfacen de Tolkien. Por ejemplo, esta cita que circula tanto de que Gandalf tenía que haber seguido muerto, así que a sus personajes pues no tienden a resucitar. Digo no tienden porque, bueno, ahí de un poquito hay cositas, pero bueno. Ahí vemos ahí estéticas en lo luminoso y en lo oscuro. Uy, no sé si se me está grabando. Sí. Vale. He visto que salía la marca de cargar y digo, a ver si es cosa nuestra. Decía que hay elementos estéticos, por ejemplo, que la Guardia de la Noche esté de negro, pues puede arrojar un cierto paralelo con la ciudad de Gondor esperando al rey, donde se viste de negro, que puede ser hasta cierto punto casual, pero bueno, vale la pena explorar la posibilidad de una influencia o homenaje, sin menoscabo de la originalidad de la obra de Martin. Tenemos también, nombres como Señor Oscuro,
Pero bueno, eso tampoco tiene mérito porque señor oscuro es ya casi un término genérico para referirse a cosas que tenemos. El sí, señor oscuro, por ejemplo, ¿no? Es un juego de mesa, iba a sacarlo. Es un juego de mesa. Muy divertido, por cierto, si juegas con la gente adecuada. Pero lo que sí que busca Martin mucho, y esto lo digo por reacción, es siempre, vamos a decir, desmitificar un poquito los bandos. Él quiere romper cualquier percepción de eso que dicen que le pasa a Tolkien de ser blanco y negro, ¿no? Y él por eso mete giros y tienes a los sacerdotes de las sacerdotisas del Señor de Luz haciendo cosas horribles como quemar niños y tienes de repente pues a gente que está metido en el fango más absoluto a hacer cosas muy valiosas. Pero una vez más es porque él está usando siempre la perspectiva humana, que siempre es mucho más compleja que la que podemos tomar desde pues, una lectura mitológica. Entrar a verlo en detalle valdría la pena, pero ahí a mí me gustaría hacerlo sobre texto, pero yo creo, como te digo, que sí que hay elementos tanto de homenaje como de desacuerdo. El mismo uso del fuego como fuerza luminosa y destructiva lo encontramos en la obra de Tolkien, por ejemplo, el personaje de Fëanor. Fëanor es las dos cosas. Fëanor es todas las facetas brillantes, luminosas y fértiles del fuego y todas sus facetas destructoras, abrasadoras y de hecho tiene su faceta primero de elevación es el fuego operando como integrador, ese fuego operando como algo que integra, que une, que genera, y luego la faceta de decadencia, de caer en la oscuridad, es el fuego que rompe y que afecta a toda su estirpe. Ese elemento de estirpe que también usa mucho Martin. Y eso lo podemos intuir mucho en esta visión que tiene de fuego. El hielo es un poquito más difícil aquí de trazar en las facetas positivas porque, aunque sí que tiene cosas, los seres más vinculados al oscuro, a la muerte, pero es que ya hemos visto que la muerte tiene también que ver mucho con el Señor de Luz, son más villanos que otra cosa. El fuego tiene más complejidad, al menos en mi impresión de la obra, que ya digo, no la he leído tan exhaustivamente como la obra de Tolkien. Entonces, no sé si te he contestado o me he ido mucho por la No, me has contestado muy bien y además lo que tienes mucha razón, que aunque sí que la serie nos cuenta un final que yo creo que los elementos básicos, un par de elementos claves van a trascender a la saga literaria, la famosa frase de Martin, la gente conoce un final, pero no el final con mayúsculas, además en la entrevista él mismo se preocupa de poner el final con mayúsculas, diciendo en la entrevista que tenemos una idea, Bran va a ser el rey al final, Daenerys morirá, Jon no será el rey, pues Arya su sitio no es ser señora Invernalia, sino que tiene otro rol, Tyrion probablemente a cabo de mano el rey, que es una cosa a la vez amada y odiada, pero más ese elemento, es decir, los otros serán derrotados, pero el tema político va a haber muchas muertes inocentes en todo el mundo, ¿la humanidad se va a unir todos para la batalla por el amanecer? Pues seguramente no todos los humanos dejen atrás sus bandos para enfrentarse a la oscuridad. Es que la batalla por el amanecer, el mismo nombre nos muestra que hay que ser la luz contra la oscuridad, pero en esa luz para acabar con la oscuridad igual son los dragones, que los dragones, lo que hemos dicho hace una hora, matan otros, pero también queman niños en Desembarco del Rey, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido una charla maravillosa. De verdad, digo, me esperaba hablar media hora, la pobre Leticia que tiene mucho jaleo y mucho curro. Tranquilo. Tiempo. Nada, Leticia, para unas palabras para despedirte, lo que quieras, te digo, para mí ha sido maravilloso charlar contigo, la verdad. No, pues muchas gracias por recibirme aquí, que es la primera vez que más allá de un subrayado hablo de las impresiones que tengo yo sobre Canción de Hielo y Fuego, así que me has dado una excusa muy buena. Siempre lo hago con mucha prudencia porque, como digo, es una obra que tengo mucho menos leída que otras, pero que tiene, ya digo, mucho interés y bueno, que he estado muy a gusto y yo os animo a todos a que intentéis, bueno, además de comprar mi libro por motivos obvios, pero os aseguro que Leticia no vive de vender este libro, tiene otro trabajo. No, ya os digo yo que no. Ya eso de vivir de la publicación, como no seas un superventas, Sanderson probablemente lo hace, yo no. Sí. Pero, lo digo porque, bueno, pues porque tiene toda esta complejidad elaborada, que para eso lo he escrito, pues da pie a una consideración más profunda de esto que nosotros muchas veces descartamos como metáfora. Y al tenerlo como metáfora, pues no lo pensamos más allá. Y del mismo modo se puede hacer con estos elementos de Canción de Hielo y Fuego, que aunque el propio Martin está buscando romper los clichés de los bandos,
También pasa que caen a veces la interpretación en esta visión un poquito maniquea de la luz es buena, no sé qué es malo, y si no responde a estos polos prefabricados es que es cinismo. Y no, hay alguna vuelta más que darle, porque como digo, la inspiración, incluso en la mitología, en la religión histórica, pues es bastante jugosa. Así que bueno, pues eso, que muchas gracias por recibirme, que ha sido toda una ocasión. Es que después de cómo habla Leticia, yo no me voy a decir nada más. Nada, muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Qué maravilla esta charla. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.